amados hermanos, amén. Dios me lo bendiga en esta preciosa noche. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor Jesucristo por estar una vez más en la casa del Señor, amén. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a estudiar en esta noche en el Evangelio según San Lucas, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Nos vamos a ubicar, gloria al nombre de Jesucristo, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga a la amada iglesia de Jesucristo, guerreros para la salvación. Dios bendiga a nuestro pastor Carlos Paredes, su familia, su esposa, cada uno de los hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga a los hermanos también que nos miran por la red. Dios bendiga sus oraciones para que esta casa de oración avance en la actividad. Gloria a Dios a su nombre. Si hemos encontrado el libro según San Lucas, capítulo 1, verso 5, los que podemos ponernos sobre nuestros pies lo hacemos. Amén. Y leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, y bajo la comunión del poderoso Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén, gloria al nombre del Señor. Dice la Sagrada Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Amén. Oremos por esta palabra. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos en esta oportunidad maravillosa en que tu palabra va a ser predicada. Toda la gloria, la honra y la alabanza te pertenecen solo a ti, Señor Jehová. Tuyo es el poder y la gloria, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa para juntos alabar la gloria de tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque en esta hora, Padre, te ha placido tomarme en cuenta para ser el instrumento por el cual tu palabra va a ser predicada y va a ser expuesta. Háblanos conforme tu gracia y tu sabiduría. Padre, permíteme hablar esta palabra con sabiduría, con conocimiento de lo alto, con unción tuya, Dios mío, Señor. Abre, exhorta, consuela, edifica, sana, liberta, restaura, a conforme tu gracia y conforme te parezca en esta noche. Padre, tampoco ignoramos ninguna maquinación de nuestro adversario, Satanás. Padre, atamos toda obra del enemigo, el hombre fuerte y toda potestad del diablo. Es atada echada fuera de tu lugar, de estos contornos. Padre, en tu nombre, a lo profundo de los amigos son expulsados. En el nombre soberano de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre, creyendo que tu palabra va a ser algo glorioso en esta noche. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ocupe su lugar, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Y si le puede dar una ofrenda de aplauso a Jesucristo en esta noche. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estudiar la palabra, iglesia del Señor. Vamos a hacerlo con el tema: cuando Dios rompe los esquemas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amada iglesia, es muy cierto, el Dios de la Biblia, el Dios de nosotros, nunca trabaja igual con cada siervo. Por la Biblia entendemos que todos los siervos del Señor tienen un trato diferente, desde el más grande de los siervos hasta el más pequeño. Esta historia relata cómo viene un hombre al cumplimiento de una profecía antes de que venga. Este hombre se llamaba Juan el Bautista, pero según las Escrituras, si usted lee Malaquías, el profeta Malaquías hablaba del nacimiento del profeta Elías, pero no de Elías el profeta que peleó o se confrontó con el pueblo de los sacerdotes de Baal, sino el profeta Juan, que venía con el ministerio del profeta Elías. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Zacarías, padre del profeta Juan el Bautista, y su madre Elizabeth eran dos hombres irreprensibles, siervos de Dios. Y dice la Escritura que al sacerdote Zacarías le tocó ministrar en el santuario del templo.
Pero lo que a mí me llama la atención, que él ya había estado pidiendo por su esposa, porque el ángel le dice, según el verso 13, que su oración ya ha sido oída. Dios está atento de nuestras oraciones. ¿Cuál era la oración según la Escritura? Que su amada esposa Elizabeth era estéril, no podía concebir. Quizá muchos de nosotros en algo estamos siendo estériles, en proyectos, en sueños, en visiones, en el ministerio, en meta, en muchas cosas somos estériles y no vemos esa fertilidad que Dios desea darle a nuestros ministerios, a nuestras vidas, vida espiritual, vida de creyentes, vida personal o vida congregacional. En diferentes áreas, mucho pueblo de Dios es estéril y no ve esa fructificación. Pero ¿por qué, iglesia del Señor, el Dios del cielo rompe los esquemas con este hombre llamado Juan el Bautista? ¿Sabe por qué? Porque si usted lee los capítulos anteriores, Juan el profeta Juan el Bautista, no entra a predicar en el desierto de Judea, tal como demanda la vestimenta de un sacerdote o de un hijo de un sacerdote. Él sale de los esquemas y según la palabra, él aparece con un cinto de cuero y con una ropa de piel de camello. Algo muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios tenía que hacer algo que comience el ser humano de aquel tiempo a poner la mirada en alguien diferente. El mensaje no era diferente. La manera en que Dios llamó a este hombre era muy diferente. Todos los hombres de santuario, según la Biblia y según el manual que Dios le entregó al profeta Moisés para explicarle cómo debían de vestir los sacerdotes, era con mitra y con lino fino y tener una vida apegada a los ritos y a los mandamientos del Señor. Pero este hombre llamado Juan el profeta no entra en eso. Cualquiera que lo hubiera mirado hubiera dicho, este profeta predica pero no se apega a lo que dice la ley de Moisés. ¿A cuántos de nosotros quizás nos han dicho que no nos apegamos a la palabra? Que quizás algunos le dicen o le han dicho extremista, legalista, machetero, que juzga, que señala, etcétera y etcétera. Cuando Dios rompe los esquemas, Dios lo hace con el único propósito de que el pueblo vuelva a mirar al rostro del Señor. Según la Escritura, amados hermanos, muchos conocemos el tiempo de silencio que vivió el pueblo hebreo. De Malaquías a Mateo hubo un tiempo de silencio en que la voz de Dios no se escuchaba o no se dejaba escuchar por los ministros que había en aquel tiempo. Sacerdotes, escribas y profetas se corrompieron a tal grado que ya no había voz de Dios. 400 años, iglesia del Señor, que usted o en el tiempo de aquel hombre llamado Juan el Bautista no se escuchó voz de Dios. ¿Cómo puede vivir un pueblo sin voz de Dios? Imagínense nosotros que de toda la semana vengamos un día al culto. ¿Qué alimento usted podrá tener en su vida? ¿Qué unción usted va a tener en su depósito espiritual? ¿Qué gracia de Dios va a recibir a usted en una semana? Hay en otros países que por causa del trabajo, por causa de la monotonía, de las costumbres, van una vez a la semana o al mes a buscar de Dios en la iglesia. Demos gracias a Dios que en nuestra ciudad, específicamente en Guayaquil, casi la mayoría de las casas de oración hacen de lunes a domingo cultos para el Señor. Pocas vemos lo que hacen 4, 3 o 2 o 1. Pero demos gracias a Dios que todavía hay casas de oración que de lunes a domingo, a pesar de feriado, se hace culto para el Señor. No se debe de cambiar eso porque el pueblo va a padecer hambre, va a padecer necesidad. Es por eso que Dios toma el depósito reservado con una palabra ya profetizada para que venga Juan el profeta a traer algo diferente. Vuelvo y repito, el mensaje no era diferente, sino lo diferente era que el pueblo estaba acostumbrado a escuchar otra doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Según la Escritura, había doctrina de ancianos, doctrina de lavamiento de plato. En el tiempo del Señor había la doctrina de que si no se lavaban las manos para comer, ellos estaban ofendiendo. Lo habían puesto como algo sagrado. Y eso no era un mandamiento. Eso era algo como estética, como cultura, como higiene. Pero los ancianos del pueblo de Israel del tiempo de Juan el profeta lo habían establecido como mandamiento. Y si no lo guardaba, lo condenaban. No se ponían a ver que había pueblo ignorante, sin cultura, sin preparación, que crecían a la buena de Dios
Y ellos tenían la facilidad de tener cultura, de tener principios, y ellos eso no se daban cuenta. Lo podemos ver hoy en día. Hoy en día hacemos distinción de personas en muchas casas de oración, que si no viene bien vestido, lo que indicamos, lo señalamos. Rápido le tiramos juicio, que si no está bien elegante es porque no tiene bendición de Dios. Y no sabemos qué pasa en su vida personal. No sabemos. Yo he escuchado esos testimonios y lastimosamente se hace para un lado la verdadera doctrina del Señor, a su nombre. Mire, iglesia del Señor, en los días de Herodes, un rey pagano, un rey de Dios que Dios había puesto, pero estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dios comienza a tratar con el padre del profeta Juan, pretexto de Dios para que comience el propósito. Ya Dios todo lo tenía planeado, pero era en el orden cronológico que Dios tenía que hacerlo. Había silencio de Dios, no había voz de Dios. Y este hombre llamado Zacarías tuvo la bendición en suerte, porque en ese tiempo a los sacerdotes les tocaba ministrar por suerte. Así lo demanda la palabra. No la suerte que hoy en día usted ve de los hombres paganos, sino que por qué se hacía de esa manera. ¿Por qué al sacerdote Zacarías le tocó en suerte ministrar en el templo del Señor, en el santuario? Porque recordemos que según la Escritura, en el tiempo de la ley, no todos los hombres eran llenos del Espíritu de Dios. No todos los hombres eran ungidos por Dios. Eran ciertos hombres, profetas, reyes, jueces y sacerdotes. Y hombres ungidos eran los que tenían la bendición de ser ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Por eso que Dios permitía que se tire suerte, pero en el momento que se tiraba una suerte, ellos tenían que decir: Señor, que la suerte caiga sobre el que tú quieres. Por eso es que este hombre recibió bendición para entrar en el santuario y ofrezca el incienso que le tocaba, o sea, su oración. Pero lo que llama la atención es que el ángel ya lo estaba esperando en el santuario para declararle de que venía un hijo y que ya Dios había bendecido la matriz de su esposa estéril. Él recibe palabra y el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ya le están detallando que ya todo viene en proceso y Dios comienza a cambiar el esquema, comienza a tratar. Imagínense un hijo de dos hombres que ministraban en el santuario. Dice la Escritura que Zacarías era ministro del santuario y la mujer de él era de las descendientes de las hijas de Aarón. Era un hombre de un linaje sacerdotal. Pero Dios no lo mete en la misma línea. Dios no es que viola su misma palabra, sino que Dios hace lo que Él quiere con lo que es suyo, dice la Biblia. Y Dios lo saca al profeta Juan de ese molde acostumbrado. Ustedes hoy en día estamos acostumbrados a tener el culto como nosotros queremos. Por ejemplo, se ora, se lee Biblia, se predica, se canta, se predica, se coge ofrenda y para su casa. Eso es lo que nosotros tenemos en mente. Pero si Dios quiere en medio de la lectura de la palabra derramar el Espíritu Santo, ya ni predica el predicador, ya no se hace nada. Es cuando Dios rompe los esquemas, cuando hay necesidad, a su nombre. Nosotros no podemos ponerle temas al Señor cuando el Señor es el dueño de su pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, había establecido parámetros y ellos querían gobernar al pueblo de Dios bajo su concepto, bajo su doctrina, y eso le hizo tanto daño que el pueblo entró en decadencia espiritual, en muerte espiritual. Pero Dios, siendo soberano, preparó un hombre para traer despertar. El hombre comienza a predicar en el desierto, no predica ni ministra en el santuario, que es lo original de un hombre de linaje sacerdotal. Dice la Escritura, según el mismo capítulo 1, el verso 80, que Dios lo tiene a Juan separado en el desierto. Mire cómo Dios rompe los esquemas. Si usted va a la Biblia, los hombres de linaje sacerdotal no estaban en el desierto. Tenían que estar en el santuario, tenían que estar guardando su oficio, esperando su turno de ministrar. Pero Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere con sus ministros, con sus vasos, con sus instrumentos y con los siervos que Él tiene para dicho propósito, a su nombre. Juan el profeta esperó el llamamiento que Dios le había reservado. ¿Cuál era su llamamiento? Ir a predicar en el desierto de Judea y bautizar en el río Jordán. Todo lo que Juan el profeta hizo estaba profetizado por Malaquías de parte de Dios y por Isaías. Cuando Isaías profetiza, dice: voz de uno
que clama en el desierto. Ojalá nosotros seamos la voz de uno que clame en el desierto también. Específicamente o a la realidad, si había un desierto, porque Juan originalmente predicaba en el desierto, pero la iglesia de este tiempo, la tierra, si Dios no está en un lugar, viene a ser un desierto. Por ejemplo, los moles, los centros de diversión nocturna son desiertos para Dios, y Dios puede enviar hombres a predicar por ahí. Usted ha visto quizás videos en redes sociales. Yo he visto predicadores predicando fuera de antro, fuera de discoteca, fuera de burdeles, de prostíbulos, hablando la palabra. Ahí está la voz de uno clamando de parte de Dios. Cuando Dios rompe los esquemas, porque Dios quiere gente que deje la silla de la congregación, que deje la banca de la iglesia y salga a predicar la palabra. Dios quiere romper esquemas, que saquemos a Dios, que saquemos un ratito al Dios que nosotros adoramos, lo saquemos de las cuatro paredes y lo llevemos debajo de los puentes. Se lo llevemos al lunático, al endemoniado, al hachero, a la prostituta, al brujo, al drogadicto, al homosexual, a la lesbiana, para que conozca el Dios que tú y yo conocemos y adoramos en cuatro paredes. A su nombre, gloria. A su nombre, puede alabar la gloria del Señor. Lo litúrgico, lo rutinario es predicar aquí nomás. A su presencia misma, la saca del santuario y que los sacerdotes sigan matando borregos, sigan matando. Y ya Dios tenía preparado un hombre ungido desde el vientre de su madre para preparar el camino del grande de los grandes, a su nombre. Pero el propósito de Dios fue ese. ¿Sabe qué, iglesia del Señor? Les tengo una buena noticia, que cuando Dios rompe los esquemas, los carnales no entienden ni se ponen bravos. Te critican, te señalan, te disciplinan, te cierran la puerta. Yo me imagino que a Juan no tenía entrada al templo, porque quizás no registra eso la Biblia, pero puedo yo visualizar algo en mi criterio. Alguien que sale de lo rutinario, que ya está establecido por 4 siglos, 400 años de silencio. Quizás Juan decía, tú no aplicas para predicar aquí, ándate. Y cuando a ti y a mí y a cualquiera de nosotros nos dicen, no prediques aquí, tenemos la cancha abierta para hacerlo en las calles. Tenemos la cancha abierta para entregar tratado en los mercados a su nombre. Porque a nosotros Dios no nos trajo el evangelio pegado con un púlpito, con una tarima, con un micrófono. Nos trajo con un solo propósito: ser testigo de la obra del evangelio de Jesucristo. A eso nos llamaron. Y Juan tenía una encomienda ya de antemano, que él iba a preparar el camino del siervo del Señor, del ungido del Señor. Dice el profeta Isaías: enderezar los caminos torcidos del Señor. Él iba a preparar al pueblo para que esté dispuesto para la venida del Mesías. En ese tiempo todavía mi Señor no nacía. Si usted va a la Biblia, el profeta Juan era 6 meses mayor que mi Señor Jesús. Dios hace las cosas en el orden de Él. Mire que hasta donde Dios rompe los esquemas y Dios hace todo perfecto, que hasta cuando nuestro Señor es bautizado, el profeta le dice: yo no te puedo bautizar, yo tengo que ser bautizado por ti, porque Juan el profeta conocía quién era el Señor. Pero vamos a la respuesta de Cristo. Le dice: es necesario, tenemos que sujetarnos, no debemos romper el esquema que Dios estableció. Debes de sujetarte. Tú eres mayor que mí, pero apenas pase lo que tenga que pasar, yo entro a la palestra pública. Tuvo que Juan morir para que Cristo entre en escena. O podemos decir, tiene que nuestra carne morir para que Cristo aparezca en escenario en nuestra vida. Juan representa en el momento que Él es muerto, decapitado, y Cristo aparece totalmente en el escenario. Representa que nuestra vida carnal debe de morir para que Cristo aparezca en nuestras vidas. De esa manera le puedo hacer un énfasis, un enfoque a nuestras vidas, para que podamos ver el propósito de Dios en nosotros, a su nombre. Cuando Dios rompe los esquemas, vuelvo y le repito, lo hace para rectificar lo que los hombres han dañado. Los hombres dañaron el mover de Dios, el propósito de Dios, pero un solo hombre trajo un despertar. Si usted ha leído la Biblia, iglesia del Señor, yo sé que sí. ¿Qué dice la Escritura? Que venían los soldados, venían los recaudadores, venían los centuriones, gente perversa, gente que ni el mismo sacerdote, que ni el mismo erudito del templo podía convencer. Y un hombre que no calificaba para ello, la gente venía sola sin que Juan les diga: vengan, escuchen.
¿Cuándo pasa eso? Cuando tú logras atraer la presencia de Dios y Dios es el que te pone a la gente con hambre delante de ti, a su nombre. La gente venía y decían que venían las multitudes hacia Juan y dice que él les hablaba y les exhortaba y les daba todo tipo de buenas nuevas. Mire que una buena nueva pues viene con exhortación también. Y es por eso que Juan el profeta entra a preparar el camino al Señor con un esquema diferente. El rema para esta noche, o la palabra para nosotros de parte de Dios en esta noche, permitámosle que Dios rompa los esquemas en nosotros. A veces nosotros ponemos esquemas. Yo voy a predicar así, yo voy a orar así, voy a cantar así, yo voy a congregar así, voy a establecer los días de congregar así. Deje que Dios ponga los esquemas, no los ponga usted, no los pongo yo. Cuando nosotros establecemos algo, le limitamos a Dios a hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Qué le limitó el pueblo hebreo? Que 400 años de silencio entre en el pueblo hebreo. El pueblo se corrompió, el pueblo murió. ¿Qué dice? Que no había voz de Dios. Nadie hablaba palabra de Dios, habiendo pergamino, habiendo la palabra ya establecida, los profetas mayores, los menores, pero nadie se atrevía a hablar. ¿Por qué? Porque eso causa un silencio. Cuando uno mismo pone espacio, uno mismo pone barrera, ya Dios no trabaja, ya Dios no opera, ya Dios no habla, pudiendo Dios hablar a su nombre. Mira lo que dice la Escritura. Dice el verso 12: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Qué significa eso? Que cuando entra la presencia de Dios, entra temor, entra esa presencia de Dios que nos ministra. Pero iglesia de Cristo, permitámosles a Dios que Él rompa los esquemas que nosotros tenemos. Él debe de establecer un patrón, por decir así, un prototipo de trabajo, algo que Dios cambia diariamente. Si hoy Dios trabaja conmigo de esta manera, por decirlo así, mañana Dios dice, no, ya predica de otra cosa. Háblale a mi pueblo de otra manera, o canta de esta manera, o adora de esta manera, o clama de esta manera, o entrega tratados en la plaza, o mañana ándate al hospital, o mañana vete a la cárcel. No podemos repetir las cosas, porque Dios es un Dios que renueva sus trabajos. Si Dios lo hubiera hecho así, hubiera repetido un profeta como Moisés para libertar a su pueblo. Pero lo hizo diferente. Lo hizo con Jesús. En un ministerio de milagros. En un ministerio que el pueblo vio a Cristo ser glorificado delante de todos, a su nombre. Pero vemos algo más. Cuando Juan el profeta entra en escenario, vemos al Dios Todopoderoso preparando para que la palabra que estaba siendo callada comience otra vez a ser oída. Echen un vistazo según la Escritura, el libro de Lucas capítulo 3, verso 2. Mire cómo Dios rompe los esquemas, iglesia del Señor. Sígame con su mirada. Y la Escritura dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué yo le voy un ratito a este pasaje de la Biblia? Porque si usted lee el primer verso del capítulo 3, hay una etapa de ascensos. Dice la Escritura, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Está hablando ascensos que se están dando en el pueblo del Señor, pero ascensos terrenales y ascensos ministeriales. Está hablando de hombres con poder, con autoridad en la tierra, y Anás y Caifás subieron al ministerio, al sacerdocio. Pero a ninguno de ellos le viene la voz de Dios, solamente a Juan, a su nombre. Así que no se admire si usted ve al gran apóstol que sale todos los días en las redes sociales, pero no tiene voz de Dios. No se desanime, no se desmorone si usted no viaja todos los días a países extranjeros, cuando hay hombres que viajan y no tienen voz de Dios. Hay un ascenso en ese tiempo, pero Juan ni recibió membresía, ni recibió investidura sacerdotal, ni recibió corona de rey. Solamente recibió una palabra, que él era el profetizado para preparar el camino del Señor, a su nombre. ¿Y a dónde le llega la voz de Dios a Juan?
No le llega estando en el reino, en el palacio, como a Poncio Pilato, como a Herodes, como a Felipe. Y le llega la voz de Dios a Juan estando dentro del templo. ¿Dónde le llega la voz de Dios a Juan? En el desierto. Usted quiere tener voz de Dios cuando predique. Usted quiere oír voz de Dios para algo de parte, un cambio en su vida. Busque el desierto. Como hermano, tengo que permitir que me pasen cosas. Deje que Dios obre. Deje que Dios lo meta en el desierto. Y la voz de Dios va a venir para direccionarlo al propósito de Dios, a su nombre. Él estaba en el desierto y la voz de Dios sabe para dónde se receta cuando hay un wifi disponible, por decirlo así. Cuando hay una antena satelital en el corazón del hombre disponible, entonces Dios busca el receptor y ahí va la voz de Dios, a su nombre. La antena espiritual en la vida de estos hombres estaba apagada. La voz de Dios no llega donde no hay disposición. Este hombre llamado Juan estaba dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque el ángel le dice: cuando nazca Juan será grande delante de Dios y muchos se van a regocijar de su nacimiento. Oiga, cuando los hombres de Dios están en escena, cuando los hombres de Dios están ministrando, cuando los hombres y mujeres que Dios levanta, los pone Dios adelante, hay gracia de Dios con ellos. La gente se alegra, la gente se goza de ver a hombres con voz de Dios predicando. A su nombre, gloria. Juan era eso, por eso su nombre significa Juan, que significa alegría, contentamiento. Y Juan no entró en lo mismo. Juan tiene que haber dicho: ¿y por qué Dios me llama así? Digo yo. Porque nadie en un comienzo entiende el llamado. Conforme uno va avanzando, se va sometiendo, va entendiendo para qué Dios te escoge. Y Juan no entró siendo de un linaje sacerdotal, no entró a estar en cuatro paredes en el templo, no entró a degollar un buey, no entró a interceder por todo el pueblo. Era solamente encargado de decir: preparen el camino del Señor. Esa es la tarea tuya y mía, iglesia del Señor. Hay que anunciarle a la iglesia, al mundo, que se prepare porque Cristo viene. Dice la palabra: enderezar lo torcido. Eso iba a decir el profeta Juan, según lo que estaba anunciando Isaías y Malaquías. El profeta iba a anunciar: todo monte alto se baje, hablando de la gente orgullosa que se humille. Todo lo áspero sea allanado. Gente repugnante, gente con un espíritu egoísta, debe de meterse en Dios para que Dios comience a tratar. Según la Escritura dice: y toda carne verá la gloria de Dios. Ese es el mensaje que iba a traer Juan. No iba a traer más nada. ¿Cuál es el mensaje de nosotros? Cualquier creyente de Cristo, muy diferente que usted sea apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, independientemente de su llamado, nosotros tenemos una tarea: anunciar que Cristo viene. Así usted no predique en la radio, así usted no predique en un púlpito, así usted no sea el gran predicador reconocido, su tarea es decir que Cristo se acerca, que el Señor viene, que el esposo está a la puerta. A su nombre, gloria. Por eso que Dios rompe esquemas con este hombre, para hacernos entender que si Dios lo hizo con este hombre, también lo puede hacer con nosotros. Mire, otro hombre llamado a romper esquemas de parte de Dios fue el apóstol Pablo. Fue llamado a romper los esquemas de la mentalidad egoísta y superficial de los fariseos, que los judíos pensaban que la salvación era solamente para el pueblo hebreo. Y Dios envía a un judío mismo, a un hombre del pueblo de Israel, a un hebreo, a un israelita de la tribu de Benjamín, a predicarle a la gente que él aborrecía. Dios rompe los esquemas. Quizás Dios te envía a predicar a ti la palabra donde no te guste. Quizás Dios te envía a lugares que no te agrada estar. Oiga, ¿cuánta gente le quisiera estar en esa casa de oración con butacón reclinable que parece esos buses que van a la provincia, que tienen aire acondicionado, que tienen una pantalla, que tienen diapositivas? ¿Quién no le gustaría estar en una casa de oración así? A mí también. Pero si Dios no nos ha permitido estar allá y Dios lo tiene en un lugar como este, dele gracias a Dios. Y los que están allá, sabrá Dios si están en avivamiento o no lo están. En la comodidad no te trae el avivamiento, ni a estar en una casa de oración de caña que parece que ya se va a caer,
no te trae avivamiento. Te trae avivamiento el que uno se disponga a buscar a Dios en donde esté. ¿Qué le trajo avivamiento a Juan el profeta? El obedecer a la voz de Dios. ¿Quién impulsó, aleluya, a Juan a estar en el desierto? Su papá, su mamá, el que era haya visto a Elías. No, los hombres de Dios son movidos a los desiertos por el Espíritu. Cristo fue movido al desierto por el Espíritu Santo. El profeta Moisés fue movido al desierto por el Espíritu Santo. Ningún hombre va a recibir palabra, diseño, esquema de Dios para trabajar si no nos metemos en el desierto que Dios demanda. Para romper el esquema Dios tiene que hacer eso. Cuando el hombre no sale del esquema, cuando está cómodo. Cuando está cómodo en su vida de cristiano. Pregúntenle a Jacob, dice la Escritura, el libro de Génesis, que Jacob nace también. Y él tiene un hermano llamado Esaú. Y dice la Escritura que Jacob era hombre quieto y habitaba en tiendas. Y Esaú, su hermano, era velludo y era un hombre diestro y de la casa. Era guerrero. Pero Jacob era pacífico, le gustaba estar en tiendas. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor Jehová para darle la bendición que le había hablado a su antepasado, a su abuelo llamado Abraham? ¿Qué tuvo que hacer Jehová? Tuvo que permitir que pase, que su hermano Jacob, Esaú, se levante contra él, lo quiera matar, lo quiera asesinar por causa de que él engañó y le quitó la primogenitura. Bueno, fue un designio que Dios lo permitió así. Pero el hombre sale de la comodidad y va rumbo a conocer al Dios omnipotente que se le aparece en la escalera, y ahí tiene encuentros con Dios a su nombre. ¿Sí me está entendiendo? Que si estamos cómodos, no espere ni escalera, ni visión de Dios, ni al ángel Gabriel, ni a Miguel, ni a nadie. No espere nada que Dios le haga. Cuando estamos cómodos, no recibimos voz de Dios. En la comodidad nos quedamos tal como la palabra lo dice, cómodos. Y cuando Jacob sale de la comodidad, él sale huyendo y él dice en el camino: si tú me dieras bendición y me dieras comida para comer y pan para vestir, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieras el diezmo apartaré para ti. Mire lo que hace que Dios te saque de la comodidad. Comienzas a dar lo que le corresponde a Dios, comienzas a ser responsable, comienzas a mirar el ministerio como lo que es, que hay que pagar un precio a su nombre. Jacob era niño de casa. Jacob era un niño que todo lo tenía. ¿A cuánto nos ha pasado así? Que si Dios no te somete, que si Dios no te cierra por aquí, que si Dios no te cierra por acá, uno se queda cómodo y está contento. Pastor, venga, óreme para que Dios me abra los cielos y me bendiga poderosamente. Profeta, profetízame la bendición para que Dios me bendiga. Así hay gente que es vaga, ociosa, sin vergüenza, que encomienda a otros que paguen el precio y ellos no pagan el precio. ¿Está aquí conmigo? Por eso que Dios rompe los esquemas. Estaba el pueblo hebreo acostumbrado con la doctrina muerta de 400 años de silencio. Pero Dios en su soberanía, por amor de su pueblo, porque si usted lee la oración que hace Zacarías, luego que el Señor le abre la boca porque él quedó mudo por no creerle al Señor, él dice: desde lo alto nos visitó la aurora con grande misericordia. Cuando Dios te visita, cuando Dios te pone la mirada, cuando Dios te comienza a mirar con amor eterno, es que Dios abre un espacio y te envía una bendición que tú no le esperas. El pueblo de Israel no esperaba esta visitación de Juan. Nadie esperaba. Oiga, a mí me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque mire lo que dice la Escritura. En el capítulo 1, el verso 57, mire cómo es el nacimiento de Juan. Dice la Escritura, sígame con su mirada. Estoy leyendo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Voy a detenerme un ratito ahí. Elizabeth, siendo estéril, representa la vida de creyentes sin frutos. La vida de creyentes sin frutos.
Y Zacarías intercediendo por ella, es nuestro Señor orando por la iglesia para que produzca frutos. ¿Sí me entienden? Y cuando ella recibe misericordia para que su matriz sea fértil, produzca, ahí que todos se gozan con ella. A nosotros nos da mucha alegría ver un hermano que no produce nada y usted lo comienza a ver creciendo en el Señor, predicando con más gracia de Dios, con más belleza de Cristo, congregando todos los días, sirviendo a Cristo, ayunando, congregando, vigilando. ¿Verdad que a nosotros nos da contentamiento de ver a un miembro del cuerpo de Cristo que produzca frutos para su Señor, a su nombre? Así el pueblo que estaba en el tiempo de Elizabeth se gozó con ella. Mire lo que dice el verso 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Quiero hacer otra pausa. Hasta en eso el hombre tiene esquemas. Si Dios te bendice, si Dios te fructifica tu vientre espiritual, porque nosotros somos viña del Señor o no somos viña del Señor. Somos plantío del Señor. Y lo que nosotros vayamos a producir, nadie te le puede poner nombre, sino el mismo Dios te da un nombre para lo que tú has producido para Dios. Hay gente que dice: hermano, póngale tal nombre a su proyecto. No dejemos que el hombre le ponga un sello de aprobación a lo que Dios ya te lo ha dado con nombre y apellido, a su nombre. Dios, cuando pone nombre a lo que hemos recibido, significa que tiene su garantía, su respaldo, su bendición y su aprobación. En cambio, cuando los hombres ponen su nombre, ellos son los que te están aprobando y ellos te están dando su conocimiento. Por eso la madre de Juan le dice a las personas que estaban preguntando cómo le van a poner de nombre al profeta, que hasta cuando uno tiene un niño le pone un nombre hasta feo, escogido por el calendario, o escogido por amores platónicos. ¿Y por qué no le preguntamos a papá cómo se va a llamar mi niño o mi niña? Así se llame Telemaco. Si Dios le dice Telemaco, póngale, porque viene de Dios, a su nombre. ¿Cuánto alabamos al Señor? La cuestión es obedecer a Dios, porque ahí tenemos bendición y vida eterna, a su nombre. Ella se para firme y dice: no, se llamará Juan. ¿Quién recibió la noticia del nombre de Juan? El papá de él, Zacarías. Pero él había quedado mudo por no creerle a Dios. Esa es otra bendición. Hay muchos sacerdotes, y recuerden que usted y yo somos sacerdotes de Dios. Cuando nosotros vamos a ministrar, cuando nosotros vamos a orar, cuando nosotros tenemos tiempo de intimidad con Dios, Dios quiere que le creamos y no le creemos. Entonces Dios tiene que dejarnos mudos por un tiempo. ¿Qué le dice el ángel Gabriel? Yo soy Gabriel, le dice el Señor a través del ángel al sacerdote Zacarías. Y le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y por cuanto no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo. Por eso tenemos muchos ministros mudos. Mudos en el término que predican, pero no es Dios hablando a través de ellos. No sé si me está entendiendo que hay gente que puede predicar, pero Dios no habla a través de sus predicaciones. Hay profetas que pueden profetizar, entre comillas, pero Dios no está proclamando ningún rema. Hay mujeres que pueden estar orando, pero no es Dios que está orando a través de ellas. Amayas, ama. Hay cantantes, adoradores, que pueden estar cantando y adorando, pero no es el Espíritu Santo, aleluya, adorando al Espíritu de Dios. Eso es cuando hay silencio, eso es cuando hay esquema, porque imitamos al salmista de más allá, predicamos como predica Juan Piguande y no entramos en el molde del Espíritu de Dios, que Él sabe cómo tratar con su iglesia. A su nombre, ¿cuánto alaban? ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso que la mamá de Juan dice: Juan será su nombre. Parece firme. Dios me dio mi visión, usted puede decir. Dios me habló de esta manera. ¿Y cuál visión te dio Dios? Un ejemplo: Dios me prometió naciones y viene la gente que nunca falta, los criticones. Hermano, usted nunca va a viajar y la gente te le está poniendo nombre a tu ministerio que va a estar estancado. Pero si Dios te dio una palabra, si Dios te dio un rema, una profecía de Dios, y fue Dios que te habló, paga el precio, sal del esquema para que haya fruto de la palabra que Dios te dijo, a su nombre.
Mira lo que sigue diciendo la palabra. Verso 61. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Recuerden que la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. La misma familia de Elizabeth estaba diciendo, pero nadie en tu familia se llama Juan. Todos tienen nombre de siervo de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Mire el 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Estaba mudo por no creer a Dios. Pero cuando llegó el momento, ese es el kairos de Dios. Cuando hay el kairos de Dios, el tiempo señalado, Dios te puede dejar mudo a ti y a mí por no creerle. El que Dios nos deje mudo no quiere decir que nos deje mudo literalmente, sino que nos quedamos mudos espiritual, que ya Dios nos habla a través de nosotros. Porque nadie que no le cree a Dios no puede hablar lo que no cree. Porque este evangelio es predicando lo que uno ha creído, testificando del poder de Dios a su nombre. Dice el 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en toda la montaña de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Qué significa cuando cae temor, cuando cae la presencia, cuando cae el Espíritu Santo que arropa el sector, que arropa ese lugar, que arropa esa montaña? Quizás eso se parecía a Papacingue, quizás era puro monte, yo que sé cómo habrá sido, pero la gente estaba en expectativa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios tiene la mirada sobre alguien, Dios tiene grandes doble testigos para que todos miren lo que Dios está haciendo. Y todos miraron, ¿quién era ese niño? Miren lo que dice la Escritura. Y el último verso, el 66. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así hay mucha gente que quizás ha dicho, ¿quién será este? ¿Y quién será este que está predicando? ¿Quién será este que está cantando? La gente hasta de Cristo dijeron eso. Cuando Cristo estaba en la barca, los discípulos dijeron esto, ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Siempre la gente dirá una pregunta despectiva, ¿quién eres tú? ¿Quién serás tú? ¿O quién te crees tú? No importa lo que te digan, no importa cómo te cataloguen, no importa cómo te señalen, no importa cómo ellos te tengan. Lo importante es que si tú y yo salimos del esquema y entramos en el esquema de Dios, veremos propósito de Dios cumplido. Juan el profeta no vino a cumplir el propósito de los hombres, él vino a cumplir una palabra. Mire lo que dice San Lucas, capítulo 1, verso 15 en adelante, porque será grande delante de Dios. Dice la Escritura, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tú y yo podemos ser ese Juan de este tiempo, que le preparemos al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo preparado. Juan estaba en los caminos y él le decía, generación de víbora, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? El esquema de ahora es bendecido, prosperado y en victoria. Y son más adúlteros que el diablo. Ese es el esquema. Piensen que con esa palabra que te sueltan, a ti te va a llover la plata, te va a llover los millones, te va a llover todo. Eso no es así. La Biblia dice que la bendición, ¿cómo nos llega? Acontecerá que si pones por obra la palabra de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Son los esquemas de la gente. Piensan que con un eslogan aprendido, un eslogan que se escucha bonito, piensan que usted y yo vamos a recibir bendición. Y Juan entra con un mensaje, mucha callo y mucha oreja. Generación de víbora, le está diciendo generación de diablo.
Y no le estaba diciendo esa palabra a Juan a cualquier clase de gente. Le estaba diciendo esa palabra a los judíos, que los judíos, si se endemoniaban, eran los expertos tirapiedras mejores, el número 1 del mundo. Pero Juan estaba lleno del poder de Dios. Él estaba hablando en el desierto de Judea, y a correr que todo es pampa. Pero el hombre no recibió ninguna amenaza. Cuando Dios está con usted, no tenga miedo, hable, suelte lo que Dios le manda. Así le cierre en casa de oración, así le niegue en el púlpito, así no lo inviten más. Hay que predicar el verdadero evangelio de Cristo. Se enoje quien se enoje, reviente quien reviente, se ponga trompudo quien se ponga. Hay que predicar el evangelio de Jesucristo. A su nombre, gloria. Sigue diciendo Juan. Cuando la gente llega a él, mire las preguntas que puedes tú tener o tener nosotros. La gente te va a decir: hermano, hermana, ¿y qué tenemos que hacer para hacer salvo? Juan le dice: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene que comer, dele al que no tiene. Comienza a darle instrucciones para que el pueblo se prepare y se arrepienta. Que eso es lo que hoy en día vemos en el pueblo de Dios. A mí me tocó en una ocasión, escúchame bien un testimonio que le voy a contar. En una ocasión me tocó un pastor. Me invitó a ministrar en una casa de oración X. Él me comenzó a decir que había en su congregación un miembro que era el que más le aportaba con diezmo y con ofrenda, que él tenía un negocio grande de venta de textiles, de telas. Pero me dice: hermano, pero hay un problemita. Este hombre compra la mercadería en tal precio, pero le exagera. Y yo no le digo nada porque yo sé que me entra buen tiempo para pagar el local. Y yo le dije: hermano, si yo lo llamo a usted, usted está haciendo mal, tiene que llamarle la atención. No, hermano, porque se va. La gente entra en un esquema y no le habla a la gente. Juan no entró en el esquema de los hombres. Juan le dijo a los soldados romanos le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Juan le dijo: conténtense con su salario y no calumnien a nadie. Oiga, yo conozco ministros, predicadores con negocio que compran algo en $50 y lo venden a $80, $100. Y piensan que ese diezmo será bien bendecido. Por eso que Malaquías dice: yo maldeciré vuestras bendiciones, las tuyas, no las que Dios te da, porque ninguna bendición de Dios entra con engaño. A su nombre. Por eso que hay que salir del esquema. Por eso que no vemos la bendición de Dios a toda plenitud. Eso pasa cuando no hay voz de Dios. Cuando entramos en un esquema. Y Juan dice la Biblia que venía con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo fue Elías? Frontal, al rajatabla, al pan, vino. Así mismito fue el ministerio de Juan el profeta. A diferencia de que Juan no hizo descender fuego del cielo, lo único glorioso y grande y más grande que hizo todos los siervos de Dios fue preparar el camino a su Señor. Usted no se ponga melancólico: ay, Dios mío, que yo no reprendo ni la gripe. Y me mandan a orar por un enfermo y se termina de morir. Tranquilo, que con que usted predique el evangelio y le prepare el camino al Señor, y mucha gente, Dios va a ver eso con mucho agrado. Hay gente que se desanima y dice: hermano, no veo crecer mi ministerio. Pero si no entra por lo primero, y a ser discípulo. Comience con lo primero, cultive lo primero, haga discípulos, entregue el tratado, sea testigo de lo que dice la Biblia. Cristo le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense en casa, quédense en la localidad y sean predicadores de mi palabra, lo que yo les he enseñado. Hay gente que no entra en ese esquema de Dios. Por eso que Juan el profeta es un ejemplo, un incentivo para nosotros de cómo trabajar para Dios, de cómo movernos para Dios. Juan rompe todos los paradigmas escatológicos y de idolatría y denominacionales. ¿Cuál era la denominación que había en ese tiempo? Herodianos, fariseos, los saduceos. Habían tantas denominaciones en ese tiempo. Y Juan entró solitario, sin membresía pentecostal, sin membresía trinitaria cuadrangular, ni Jesús solo, ni nada de eso. Juan entró con solamente un solo mensaje: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Con qué te identificas tú? Pentecostal, bautista, cuadrangular. Tú tienes
identificador, se puede decir así, que somos la voz de uno que clama en el desierto. La tierra es un desierto si la iglesia no habla. Si la iglesia guarda silencio, esta tierra se la lleva el diablo en peso. Por eso estamos viendo tantas cosas. Y por eso el libro de los Romanos, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que la tierra mismo gime esperando la manifestación de nosotros los hijos de Dios. La tierra mismo gime. ¿Cuándo se levanta el pueblo cristiano? ¿Cuándo se levanta el pueblo que conoce al Cristo que me creó para que yo no siga sufriendo juicios? Porque la tierra es un ser vivo. La tierra tiene vida. Y si la tierra recibe juicio, es por el pecado del hombre, por la ignorancia y la maldad de los hombres. Y la iglesia guarda silencio, sentada ahí cruzada de brazos y no predica. Por eso que la Biblia dice que la creación mismo gime. Está gimiendo, esperando que nosotros nos levantemos, que salgamos del esquema. Que Juan el profeta sea un modelo a seguir para nosotros. Que salgamos en una esquina, aunque no tengamos caja amplificada, aunque no tengamos megáfono, tenemos manos para entregar tratados. Con un Cristo le ama a su vecino, está haciendo usted bastante. De a poco hombres de Dios crecieron. Hombres de Dios fundamentaron su ministerio, fructificaron y cultivaron su ministerio, los dones que tiene el ministerio, haciéndolo primordial, lo primero. Amén, iglesia del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa noche. Amén. Cuando Dios rompe los esquemas, iglesia del Señor, permítele al Espíritu Santo que Él trabaje contigo de la misma manera que la hizo con el profeta Juan. Juan el profeta, muy aparte de eso, quiero recalcar algo antes de terminar también. Vuelvo y repito, él venía de una línea sacerdotal, pero Dios no lo llama específicamente por ser eso. ¿Sabe quién Dios llama? A gente que rompe esquemas, a gente que no le importa lo que le diga. ¿O usted cree que a Juan no le tiene que haber dicho fanático, loco, que parece salvaje, cavernícola, vestido con piel de camello y con cinto de cuero? Y no comía como comían los sacerdotes, pan con levadura, sin levadura. Él comía langosta, esos bichos que saltan. En el ministro, en la sierva, en el siervo de Dios, todo lo que Dios hace y trata contigo es diferente. En tu modo de hablar, en tu modo de vestir, en tu modo de caminar, todo Dios cambia. Por eso somos siervos de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Alguien me preguntó, ¿por qué Juan tenía vestidura de piel de camello? Era la vestimenta que simbolizaba la piel del creyente. Recuerde que el Señor dice que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja. El camello, la piel del camello, simboliza el sufrimiento que debe tener el cristiano. El camello es dotado, capacitado para en pleno desierto soportar altas temperaturas, el frío y todo. Así mismo el creyente cuando paga el precio soporta las críticas. El creyente que no paga el precio, le dicen algo, se desaparece y se cambia de iglesia. Y está buscando otro club social a su nombre. Dice que tenía un cinto de cuero, que eso representa las críticas que no te duelen. Por eso que él estaba dotado, capacitado, pero todo ese equipaje, todo ese blindaje, aleluya, se lo entregó Dios cuando él entró en el secreto. Dice la Biblia que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo usted va a entender que Dios quiere algo con usted? Métase en el desierto, métase en comunión con Dios, entre a intimidad, a enamorarse otra vez con el Espíritu Santo, y te aseguro que Dios te va a direccionar a un tratamiento que no es el mismo como el tuyo y como el mío. Cada uno tiene un trato personal, porque somos siervos de Dios y somos diferente masa. Amén. Cierre sus ojos, iglesia del Señor, y oremos a Dios por su palabra de esta noche. Soberano Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te damos, Padre, por esta tu palabra que ha sido predicada, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, precioso Espíritu Santo. Hoy nos has recordado, Padre, cuán indispensable eres para nosotros en nuestra vida. Te pedimos perdón porque hemos descuidado y hemos establecido esquemas en nosotros, pero nos has hablado en esta noche que tú rompes los esquemas. Así como Juan, Señor amado, trata con nosotros. Lo que tú quieras, haz con nosotros, Padre. Si tú quieres que terminemos tantos días, Padre, que así sea. Si tú quieres, Padre, llevarnos de viaje, que así sea.
Si tú quieres tenernos predicando, que así sea. Amanda, Camas, Amaya, alaba aquí, Amasanda. Espíritu Santo de Dios. Dios quiere tratar con la iglesia de este tiempo, porque la iglesia de este tiempo tiene que ser un prototipo de Juan el profeta, que preparen el camino del grande, que preparen el camino del Señor Jesucristo. Métete en comunión, iglesia del Señor. Este es el tiempo que Dios quiere tener tratos contigo. Espíritu Santo, comienza a operar con este pueblo. Comienza a operar por el que nos mira por las redes. Ahora en el nombre de Jesús, recibe el trato de Dios en esta hora. Espíritu Santo y fuego. Comienza a tratar. Comienza a ministrar. Amaya. Amansa Batay. Imanda Kimas, Oko Maikanta, Ebisekei, Oko Makai, Tukumas Ikabayama, Akakai Sabakiama. Así habla el Espíritu Santo. A muchos que yo he llamado con ministerio, voy a sacarlo del esquema, les guste o no les guste. Quiero tratar, quiero probar, ama, y amaquia, Tukui, se que te de canto, Coto Coma, avanzo, hoy Abacay. Así como Juan fue tratado, ustedes no son excepción. Voy a tratar, voy a ministrar, voy a quebrantar y voy a rebajar todo lo que está torcido. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios. Amas, haya. Mira, iglesia del Señor, veo candados sobre los pechos de mucha gente aquí. Veo como un cinto, pero candados sobre esos cintos. Voy a romper candados en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, rompe candados, rompe ataduras, que la opresión, para que el pueblo sea libre en el corazón. Ahora, Padre, rompe candado en tu nombre, que la unción del Espíritu Santo rompa y pudra todo yugo y todo candado y toda cadena se pudre a causa de la unción, que se rompa toda cadena del diablo, que haya libertad para adorar, para servirte, libertad para tener comunión contigo. Rompe, Padre, bien el esquema humano, rompe el esquema de la carne, rompe el esquema de los hombres, establece el tuyo, el que no falla, el que tiene propósito, amaya, el que tiene propósito de vida eterna. Padre, establece tu voluntad. Queremos ser esos buenos conquistas de este tiempo, Dios mío. Queremos ser esos Juan el profeta de este tiempo. Que estemos, Señor amado, anunciando tu palabra a multitudes que venían hacia Él. Queremos preparar, Señor amado, el camino para tu pueblo, para que ellos te sirvan, Padre, para que ellos se enderecen, para que muchos pueblos, Padre, estén dispuestos para tu venida. Así como Juan preparaba, Padre, el camino para que tú llegues. Queremos prepararlo ahora, Señor amado, para que el pueblo esté dispuesto, para que el pueblo esté santo, preparado, predicando doctrina sana, predicando el verdadero evangelio, no quitándole, no añadiéndole, diciéndole al pueblo que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Padre, trata con nosotros para este tiempo final. Te damos gracias, Dios eterno. Ama, Ais, Okoma, Kai, Imas, Oma, Akais, Amaya, Sama, Kais, Ama, Dios mío, Oma, Tratas, Akai, Amakia, Masai, Tucamanso, Ais, Okoma. Las fuerzas de las tinieblas están haciendo guerra contra el pueblo durante este tiempo final, y muchos están cediendo a eso, muchos están cayendo. Sama, veo una pirámide levantada, llena de demonios, llena de maldad. Es tiempo, iglesia, de tomar la armadura. Es tiempo de meterse en comunión. Así habla el Espíritu Santo. Vístete de la armadura espiritual. Señor amado, pon el deseo en nosotros de seguir tratando contigo, de seguir buscando tu rostro, de seguir pagando un precio. Señor amado, gracias por esta palabra, Padre. Gracias por lo que nos has declarado y revelado en esta noche maravillosa. Vaya y manso, Socoya, Maquia, Masaya. Voy a limpiar el calzado. Samaya. Veo muchos calzados, muchos zapatos que están siendo limpios. Veo una visión de muchos calzados que están siendo limpios, que están siendo como lustrados, como limpios, quitado la mancha. Voy a limpiar el caminar de muchos de mis siervos en esta casa.
y en muchos ministros que nos están viendo por las redes. Voy a limpiar el caminar de mi gente. Quitaré las abominaciones de mi iglesia. Sola. Amaya, Saba, Abacay, Eva y Soma. Dios mío, Soba. Dios mío, Señor de misericordia. Saba. Estoy aquí, dice el Señor. Quiero tratar. Saba. Quiero tratar con ustedes, mi pueblo. Estoy aquí. Estoy presente. Amaya. Quitaré las abominaciones de mi pueblo para hacer morada. Ay, Amaya. Bendita sea la gloria de Jehová. Bendita sea su presencia. Sama. Recibe, iglesia, el toque fresco. Recibe liberación. Recibe un cuento de Dios. Recibe ese bálsamo. Recibe esa liberación. Te alabamos, Señor mi Dios. Alabamos tu nombre, maravilloso Padre eterno, Jehová. Aquí estamos en presencia de tu Espíritu. Aquí estamos, Señor amado, a las faldas del monte, a las faldas, Señor amado, de tu presencia, esperando el toque de tu presencia, Padre. Toca en el nombre de Jesús. Gracias te doy en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede darle aplauso al Señor, iglesia de Cristo. A su nombre. Escúchenme a la iglesia de Cristo. Mientras yo terminaba de hacer oración, un incienso se apagaba. Se va a terminar el tiempo de intercesión. Según la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y la Escritura dice que el tiempo se acaba, que Cristo está a la puerta. Tenemos un sumo sacerdote que intercede, pero llegará un tiempo en que Dios no permitirá que haya una intercesión para muchos y va a venir el trato para nosotros. Estamos tan acostumbrados que oren, interceden, se metan a la brecha por nosotros, por ti, por mí, por la iglesia. Pero según Amaya, Jeremías capítulo 7, verso 16, Dios le habló al profeta y le dijo de esta manera, aunque mucha gente quizás lo ignora o no lo piensa. Jehová le dijo al profeta: no levantes clamor por este pueblo, ni ores por ellos, ni ayunes por ellos, porque no te escucharé, porque son casa rebelde. Así Dios va a hacer con este pueblo, con la iglesia del Señor a nivel mundial en estos tiempos. Ya Dios me ama, y habla el Espíritu Santo. Dios Dios no va a enviar profetas ya. Dios va a dejar al pueblo vivir ignorante porque eso no te quiere. Dios envía mensajeros y no los escucha. Dios envía atalaya. Dios envía a los hombres con voz de trompeta. Y el mismo profeta dijo: escuchen la voz de la trompeta. Y el pueblo dijo: no la escucharemos. O sea, como no quieren escuchar la voz de Dios el pueblo para este tiempo, quieren escuchar otra cosa, no quieren escuchar la voz de Dios, Dios le va a conceder eso. Se va a acabar el clamor de Dios y ya no va a haber intercesores. Cuando Dios quitó a Moisés, el resto de Dios se apartó del pueblo y grandes males le vino al pueblo de Israel. Esa es la palabra que Jehová, el Espíritu Santo, le suelta a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Así habla el Espíritu Santo. Amén, iglesia del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude a prepararnos. No es de jugar. Esto no es para jugar. Que Dios me lo bendiga, iglesia del Señor, la paz del Señor, y que Dios nos ampare. Dios te bendiga, iglesia poderosa de Cristo. Levanta tu mano y adora a Dios y fuerte tu aplauso al Señor. A su nombre. Damos paso a nuestro amado pastor. Amén.